compañeros? Sean una vez más bienvenidos acá a tu segmento de los viernes, La Escuela Te Enseña con Luis Ortega, un espacio para conocer los diferentes roles que hacen vida dentro de la industria cinematográfica. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, sobre todo un tema que llama muchísimo la atención y que puede ser de gran interés no solamente para todos aquellos especialistas dentro del mundo cinematográfico, sino para todos aquellos estudiantes, cinéfilos, incluso académicos, porque el tema que hoy vamos a tocar precisamente tiene que ver con la crítica cinematográfica. Para eso vamos a tener un invitado muy especial, quien es redes sociales. Gracias, Bienvenido, Dani. Luis. Gracias, Luis. Un placer estar contigo en este live el día de hoy. Honrado de ser entrevistado tanto por ti como por la gente de la Escuela de Cine y Televisión y por lo que representas también en todo este emprendimiento que es magia del cine. Fran, bueno, precisamente agradecer de mi parte también a la escuela que ahora pienso que por ahí también destacar que tú, bueno, dentro de ese perfil, amplio perfil profesional, eres director de marketing digital de Sí, es correcto. Fíjate, lo que siempre he considerado desde que estoy dedicado a esta profesión, que ya son prácticamente 15 años de hacer crítica de cine, yo siempre lo sentía que era como una suerte de labor, si se quiere, hasta social, aunque pueda sonar rimbombante el término. Por decir trabajo social es como que decir, es como ser un abogado trabajando para defender casos de adopciones y cosas por el estilo, pero sí tiene una cierta labor social. ¿Por qué? Porque el cine, aparte de ser un elemento de entretenimiento, es un elemento fundamental que es de disfrute. Y no hay nada peor que ir a ver una película y no saber qué ver y arriesgarse a ver cualquier cosa. Por lo tanto, yo considero que en ese aspecto el crítico de cine sirve como una suerte de doble función, tanto para indicar qué debe qué no debe ver una persona en una sala de película en particular, pero además para servir de guía para esa persona que quiera saber sobre cine, a qué debe prestarle atención en una película, qué elementos son destacables en una película y además qué debe observar con detalle de manera tal de que la experiencia cinematográfica, aparte de ser una cuestión que sea disfrutable en un sentido subjetivo, porque ciertamente no hay una película que le guste a todo el mundo por igual, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, sino también para ser elemento de apreciación, un poco para que descubran lo que hay detrás de un encuadre, cómo deben ver las escenas, cómo, si está bien delimitadas las acciones o si por el contrario tiene fallos, tiene huecos, cómo una iluminación hace que una película sea de maravilla o terrible, o una edición, incluso terminar, por ejemplo, si una actuación llega a las personas, al espectador, o si por el contrario no transmite nada. Por eso siento que, como te decía, la crítica de cine es una suerte de doble labor, tanto para indicar lo que deben como lo que deben ver, porque recordemos de nuevo que el cine es una inversión, independientemente de que sea que paguemos por una entrada a una sala de cine o un servicio de streaming o de video por demanda, pero también para servir una suerte de crear esa conciencia colectiva de crítica, de saber qué separar la paja del trigo y hacer en ese trigo esos detalles que son más placentera y más favorecedora. ¿Ok? entonces podemos decir que la crítica cinematográfica ayuda al espectador a entender mejor el cine, entender ese producto que consume el espectador promedio. Porque es, no digamos que sea el órgano rector de lo que debe decir, como el juez tiránico que tiene que decir, esto lo tienen que ver, esto no lo tienen que ver.
porque al final de Claro, cuentas pero le da como una las visión, personas ¿no? son los Una que deciden. visión de... Exactamente, exactamente, te da como una suerte de visión, te da una suerte de idea de que, mira, hay que ver esto porque es importante, o de repente, no, vamos a ver esto porque no vale la pena, o de repente puede suceder todo lo contrario, porque uno puede, como, y resulta ser que es un taquillazo y la gente le encanta. La, la, la experiencia lo ha demostrado en más de una ocasión. El caso más reciente que recuerde, los dos más recientes, son dentro del catálogo de las películas de DC Comics y Warner, los casos de Batman vs. Superman, Dawn of Justice y el de Suicide Squad. Ambas películas fueron destrozadas a nivel de crítica, pero los públicos recaudaron taquilla y llenaron salas de cine. Es decir, Es no muy hay como quien dice un importante eso, absolutismo ¿no? en ese No, no aspecto. siempre, Sí, exactamente, es muy importante tener en cuenta eso, no siempre la crítica coincide con, digamos que con el gusto general, ¿no? ¿Eso a qué se debe? es Porque si correcto. bien es cierto, es el caso, pudiéramos decir, de Parasite, que en términos generales tuvieron Ujú. de ambas partes comentarios positivos. ¿Qué sucede cuando se rompe ese paralelismo, ¿no? Cuando la crítica alaba una película y el fanático por su parte no, o viceversa? Mira, básicamente es por un asunto de, reza el refrán, que en gusto uno puede establecerse, porque a veces sucede que el crítico dice una opinión, como ya bien lo sabes, dice, esta película es terrible, esta película no tienen que verla, nadie actúa bien, o hay demasiados huecos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tomemos el caso de Suicide Squad. Suicide Squad, una película que a nivel de crítica tenía fallas a nivel de desarrollo de personajes, fallas a nivel de, de no saber dar una introducción de cada personaje, que era muy bombástica en términos de mucho espectáculo y poco argumento de fondo. Y pareciera que esos aspectos que la crítica vio negativos, el público quería ver. También está el conto de la película del verano, una película del verano que es atractiva, que no tiene que ser tan reflexiva, ni como quien dice una película que esté aspirando a premios importantes de festivales o premios del gremio, es decir, los de oro, Oscar, etcétera, etcétera, sino que es algo más bien un elemento de entretenimiento. Hay veces que muchas personas dicen que no vemos las reseñas de los críticos porque esos son unos seres pensantes que todo el tiempo lo que hacen es arruinar la experiencia. Sucede. Más de una ocasión me han dicho, tú me recomendaste esta película y la película es terrible. O viceversa. Mira que tú dijiste que esa película es mala y resulta ser que es una maravilla. Entonces, es por ese mismo factor de evidencia. Hay muchos críticos que, por ejemplo, citando un caso, hay muchos críticos que te van a decir, colegas, que te van a decir, es una maravilla. Porque no estén pendientes los estudios, no estén pendientes de presupuestos, etcétera, etcétera. Y cuando le pones una película comercial, te dicen, no, el cine de Hollywood es espantoso, todo el tiempo es banal, 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 franquicias, etcétera, etcétera. Yo siempre parto de esta definición, de este pensamiento, decirlo de una forma. No todo el cine de Hollywood es malo, pero tampoco no todo el cine independiente es bueno por naturaleza. ¿Por qué? Y tanto tú como yo lo sabemos, hay películas independientes, pero que son literalmente unos ejercicios de, por decirlo de una forma, y aunque no suene, para que no suene tan crudo, de masturbación mental, que solamente le gustan al director, y resulta ser que no convencen a nadie, pero que se meten bajo la etiqueta de lo independiente. En cambio, sabemos Con que hay muchísimo películas de respeto, Frank, tono, sí, acá debemos quizás mencionar algunos ejemplos, bueno, no mencionar puntualmente, sino en términos generales, creo que el cine independiente, que a veces es catalogado, que no todo es bueno precisamente, creo que eso se ve mucho dentro del mm, cine latino, ¿no? Donde evidentemente hay mucho cine sí, independiente con muy buenas obras, pero como tú bien lo dices, no todas son unas maravillas. exactamente. Así como por el totalmente comerciales, pero que tienen méritos artísticos que son totalmente rescatables. Es más, incluso voy a hacerme eco de una pregunta que acaba de llegar por medio del chat. La gente que nos está viendo, que dice, cito, que es la persona es Foto Espontánea 7. Ella pregunta, ¿cuál es su opinión con respecto a las películas que tienen muchos efectos especiales y no ganan el Oscar? Básicamente, esto se debe al hecho de que a los gremios que eligen premios,
valga la repetición y la rima, que estamos hablando de festivales, estamos hablando de sindicatos tradicionales, por ejemplo, la Academia de Críticos de Hollywood o la prensa extranjera de Hollywood que entrega los Globos de Oro, o el BAFTA que entrega los BAFTA, el sindicato británico, los Oscars. Y tienen una representación muy grande. Es decir, si tienen demasiados. Amigos, al parecer hemos tenido una pequeña falla de conexión con nuestro invitado especial. Les pido De vuelta aquí, habrá un problema sí, habrá un problema de conectividad. Como decía, esta realidad, esta separación de que el cine de invierno, de otoño-invierno, era muy serio y aspiraba a premios, y de verano, que era un poco más relajado, esto es algo que se relajó un poco en 2002, 2003 y 2004, cuando una película como El Señor de los Anillos, que es un taquillazo, sin lugar a dudas, también coincidencialmente tenía el favor de la crítica y se hizo con varias cantidades de Óscares. De hecho, El Retorno del Rey se llevó, si mal no recuerdo, 11 Óscares, al sí, par de lo que hubiese sido Titanic, lo que hubiese sido Ben-Hur. Es decir, digamos que no hay una norma, una, una definición exacta de, bueno, que por qué ciertas películas entran y por qué ciertas películas no. Ciertamente, sucede el factor de que las películas de verano, que son de tinte muy comercial, tienden a ser despreciadas por la crítica porque no lo ven como entretenimiento serio. Pero, fácilmente, una película de ese calibre se puede estrenar fuera de esa temporada y aspirar a grandes galardones. Por ejemplo, el año pasado, el caso de Joker, que es una película basada en un cómic, que cualquiera diría, un cómic es algo alejado, y sin embargo, ganó desde el Festival de Cine de Venecia hasta este año alzarse con galardones de mejor partitura original y mejor actor, porque se los merecía. Porque además de eso, hay un mérito alrededor, que no es solamente entretenimiento comercial, porque pero en este caso Todd Phillips buscó hacer algo más profundo, algo más intrínseco, quizás tomando inspiración. Eso fue lo que se agradece de superhéroes y es efectos, eh, punchline, o sea, momentos de diálogo de un solo instante que generan o risa o simpatía, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de un trabajo casi en el nivel de como lo serían las películas haciendo Joker, etcétera, etcétera. ¿Okay? Por eso es que a veces uno tiende a pensar que las películas taquilleras se van como desglosando, se van despreciando por ciertos sectores, ciertos. Si buscas paja del trigo, uno puede encontrar maravillas. Y de hecho muchos directores lo han hecho así. Y por eso hay películas que han superado esa barrera de que sean despreciadas por la crítica y apreciadas por el público, en definitiva se convierten en algo, experiencias que son favorecedoras tanto de crítica como de público. ¿Ok? un saludo a todos. Sí. Live sobre la crítica. Eh, Conversar, bueno, hoy para adelante, precisamente ¿Mm? destacábamos esa importancia de saber cuál es el producto que te va a tener enganchado, bien sea en una butaca. Sí. Tiene, digamos que esa pasión por jóvenes, o para cines, mientras que
para pensar en formar parte de esta industria. Ahora bien, ¿de dónde surge esa? No tienen de dónde nace. Podemos Bueno, en ese empezar aspecto, de tu hablando un experiencia. poco, precisamente a ese punto iba. Partiendo de mi experiencia personal, digamos que desde que tengo uso de razón, diría, me atrevería a decir que desde que tengo 5 años, algún referente cronológico, digamos que desde este momento empecé como quien dice a tener conciencia de lo que estaba viendo en pantalla. Y los dos casos referenciales que tomo cuando tenía 5 años y a riesgo que se me caiga la cédula fue ver en salas de cine el actual episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, que vi en su época, y Encuentro cercano al tercer tipo de Steven Spielberg. Ambas películas que pueden parecer taquillazos y fueron taquillazos y eran películas de cocción, space opera y demás, llegó un momento en que a esa tierna edad ya tenía más o menos conciencia de que era interesante de emocionarse uno viendo el Millennium fallar la estrella de la muerte o ver los extraterrestres llegando a la Tierra, etcétera, etcétera. Todo ese elemento de disfrute visual. Con el paso del tiempo, digamos que fue una cuestión de ir educando el gusto. No solamente partir viendo de películas tradicionales que uno ve en pantalla. Estamos hablando de época en los 80, cuando estaban de moda el Club de los Cinco, o estaba de moda Gremlins, o Los Goonies, por citar tres películas, o Top Gun, por citar otras películas de ese entonces. Sino también un poco tratar de aprender, bueno, me gusta lo que estoy viendo, pero quiero saber un poco más. Un poco formarme Y yo en ese por mi, sentido, ¿cuál? por mi lado personal, considerando. Fíjate, mi primer paso profesional eso tardó bastante tiempo, porque entre los 80, 90 y hasta incluso la primera mitad de los 2000, veía las películas, la gente me preguntaba, oye, ¿qué te parece esta película? Y yo decía, mira, ve esto está bueno, etcétera, etcétera. Aparte de eso, soy muy lector de reseñas de páginas de críticas de cine, particularmente me leo mucho lo que corresponde a nivel internacional, las que corresponden a, ¿cómo se llama? New York Times, uno de los jefes críticos es el señor A.O. Scott, altamente recomendable. La Asociación de Crítica de Hollywood Reporter también hace un trabajo de crítica que desglosan películas y las separan en sus partes totales para a la final dar un veredicto sobre ellas. En el caso local veía bastante el trabajo del que hacía Rodolfo Izaguirre, uno de los padres de la crítica de Venezuela, al igual que Alfonso Molina, aunque algunas veces discrepaba con Alfonso Molina con respecto al hecho de que no había directores que a mí me gustaban y a él no le gustaban. Por ejemplo, soy fanático de la República. En cambio, Bueno, amigos, lastimosamente tenemos otra bajón de conexión con nuestro amigo Frank e invitada especial. Estamos escuchando, ¿no? La importancia de la crítica cinematográfica, más allá de dar a entender al espectador, es precisamente, digamos que brindarles esa noción de lo que muchos vamos a poder disfrutar dentro de una película. Mientras hacemos nuevamente conexión acá con Fran Black, hoy vamos a conocer no solamente partiendo de su experiencia, características que incluye una crítica cinematográfica y precisamente tenemos nuevamente acá a Fran en línea. Sí, sí, Fran, ya estoy de vuelta. antes de Como proseguir vamos a leer decía, acá un eh, comentario. ok, Normal ajá. recomiendan los críticos. ¿Será porque no vemos más allá críticos? Bueno, son casos que se pueden ver. ¿Qué responden a eso, Fran? Mira, a veces sucede eso también. Por ejemplo, lo veo bastante en el cine de superhéroes.
Salvo contadas excepciones, que haya una coincidencia de crítica y público en cuanto a un producto malo, como por ejemplo lo fue Linterna Verde, y la mayor parte de las veces siempre hay discrepancias. Claro, también hay puntos de encuentro. La primera de Deadpool, eso fue un gustazo que le gustó. Al que no le gustara es prácticamente porque no le gustó, pero a unos le gustó tanto críticos como no críticos, espectadores como analistas fílmicos, porque era algo que se salía de la regla. Porque incluso, no solamente era el hecho de que los críticos viéramos menos acción y nos metiéramos más en el elemento de la sustancia de la película, sino que también sucedía lo contrario, que los espectadores se metían en la historia y se generaba ese nivel de conexión. Es decir, digamos que no hay una fórmula definitiva de decir, bueno, esta película va a ser un éxito tanto de crítica como de público. Puede ir más o menos por donde van los tiros, pero tampoco uno puede decir de buenas a primeras, no, esta película va a ser una maravilla. La mayor parte de las veces esto, uno piensa que está haciendo el gran taquillazo de la historia del cine, resulta ser que es un fracaso de este tipo. O de repente uno está haciendo la gran obra maestra del cine al nivel de un Murnau, Truffaut o Kubrick y resulta ser que es un bodrio sin atenuantes. Es decir, tratar de encontrar ese punto de equilibrio es algo como quien dice complicado. A veces se da esa magia, parafraseando magia del cine, a veces se da esa magia del cine, a veces no sucede así. Hay veces que lo menos, no podemos convertir el hierro en oro. Así es. Así es. Bueno, Fran, entrando en materia ya, digamos que Tal pasando al cual. siguiente punto de nuestra entrevista, Sí. si nos pudieras comentar cuáles son esas podemos encontrar dentro del medio, ¿no? Si existe una diferencia, digamos que si existen elementos dentro de la crítica cinematográfica que puede distinguir un trabajo de otro, son todos similares, hay Bueno, ¿cuáles son las diferentes, digamos que subramas que se derivan de la crítica cinematográfica? fíjate, yo separo la crítica de cine en dos vertientes. Ok, dos vertientes, Tenemos perfecto. lo que vendría a ser la crítica más bien, si quiere, no diré que complaciente, pero no quiero muy de invitar a la gente a ver una película, independientemente de que la película sea buena o mala. Sabrá Dios por qué. Debe ser por motivos que hay en acuerdos comerciales con una distribuidora, debe ser como para no herir susceptibilidades con esos críticos que de repente cosas las ven de distribuidores, exhibidores, directores, etcétera, etcétera, y tienden a ser como que muy complacientes. Es algo como que muy ligero, muy del instante. Algo que se ve bastante en estos entornos de redes sociales, en el pasado no lo veía, en el pasado reciente, quiero decir, cuando había una premiere y de repente salían y decían la reseña de la película tal, X o cual, y uno decía, no, esta película es una maravilla, estamos en la premiere T, o estamos haciendo esto, 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 esto. En cambio, hay otra clase de críticos que tienden a ser un poco más formales, en el sentido de que, primero, puede que vayan a una premiere, puede que no estén en una premiere. Independiente de lo que sea, ellos ven el producto cinematográfico desarrollado y aparte de eso, empiezan a desglosar todo en sus partes iguales. Un poco como es una reseña mía, una crítica de cine, viene dado por el hecho de que primero siempre me gusta contextualizar la historia, porque toda la historia de cine tiende a apelar a un contexto determinado y se puede ubicar en un contexto determinado. Por ejemplo, si en el caso de Parasite, citar la ganadora, podemos estar hablando de la envidia, hablar de la envidia en la historia, a lo largo de la humanidad, así, 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 asado, y pero que resulta cuando esta envidia pasa a otro nivel, sentido de apropiación, empieza a meter la historia de hablar de la película. Lo segundo que siempre trato es de decir lo suficiente de una película sin decirlo todo, porque ese también es otro error de muchos críticos, que es a diestra y siniestra y arruinan la experiencia, prácticamente haber pagado el precio de la entrada, sin haber visto ni siquiera un Precisamente fotograma, y tocamos no este es la idea. punto, Fran, Uno tiene que y muy importante conquistar, saber, sino conocer de tu parte, las características esenciales que debe llevar una crítica de cine. ¿Cuáles son esos puntos
o nuestros estudiantes cinéfilos que posteriormente puedan ver este video, ¿cuáles son esos puntos? Yo lo llevo, sí, yo lo llevo a estos cinco aspectos fundamentales. Contextualizar. Como decía, toda película tiene que estar ubicada dentro de un contexto que puede ser real, ficticio, etcétera. Es decir, adaptar lo que sería el entorno a lo que representa la película y viceversa, que la película se adapte al entorno que se esté desarrollando. En segundo lugar, dar una sinopsis sin decir demasiado. El tercer aspecto, a mencionar la dirección, porque una película sin director es como un barco sin timón, así de sencillo. En cuarto lugar, lo que corresponde a elementos técnicos como por ejemplo fotografía, edición y música. Y en quinto lugar, los actores, porque así como una película es un barco sin timón, sin actores, sin tripulación, así de sencillo. Y el campo de las actuaciones es importante ir desglosando y ir diciendo qué actuaciones. Si hay una actuación que se pueda dedicarle un espacio aparte para mencionar esa actuación en particular. Por ejemplo, cuando reseñé en su época El Caballero de la Noche de Dark Knight, hablé de las actuaciones, etcétera, que consideré fundamentales, que eran las de Aaron Eckhart haciendo de Harvey Dent y a la de Heath Ledger sin lugar a dudas porque el Joker era algo que se perdía de la vista. Incluso este año, con el caso de Joker, hablé de los restos de los actores, pero dije que un párrafo aparte de unas cuantas líneas a Joaquín Phoenix haciendo de Joker. Eso considero que es lo más importante. Y por último, y el epílogo de toda crítica, tendría que ir una suerte de clasificación, de ranking, de establecer, bueno, si es como lo quieras ver, si puede ser una estrella, si es una película mala, dos estrellas, películas buenas, cinco estrellas, si es una película maravillosa, o si es algo que supere incluso la norma, yo en ese sentido tiendo a afirmar las películas, primero diciendo que, una frase que estoy en esto, que es, los clásicos no se catalogan, se disfrutan, cuando una película pasa esa norma. Y por último, siempre coloco que es un clásico y no tiene clasificación, porque los clásicos en definitiva no son inclasificables. Es decir, tratar de clasificar en el 2001 del espacio, Ciudadano Kane, Casablanca, Ocho y medio, Federico Fellini, o El Padrino, Francis Ford Coppola, es algo, digamos que absurdo, imposible. Son películas que ya tienen tantos elementos de valor que ya se ubica incluso fuera cine, sino que pasa a ser algo más bien, por decirlo de una forma. Muy bien, Frank. Bueno, recapitulando, y digamos que para nuestra conexión nuevamente y hacerles únicos los 5 puntos, los 5 factores que tú consideras. Ajá. Los cinco factores sería correcto. Dicho en forma enumerada, sería contextualizar, una Ok, contextualización, ubicar la película dentro de un contexto determinado, puede ser la realidad o alguno que haya sucedido en el pasado. En segundo lugar, dar una sinopsis, sin decir demasiado. En tercer lugar, hablar de la dirección. En cuarto lugar, hablar de los aspectos técnicos correspondientes a guión, edición, fotografía, música y efectos visuales, si el caso lo amerita. Y por último, lo que corresponde a actores, actuación, desde los excelente. secundarios hasta los principales. Excelente, y bueno, Si hay una digamos que actuación que el se plus, salga de la como dices, norma ¿no? El y que se destaque por rankear encima la de los demás, película. darle un párrafo aparte. Clasificación. Así es. Los 5 factores de nuestro invitado especial, Frank Black, que debe tener toda crítica presente si en algún momento se quieren dedicar a este rol, ¿no? Cinematográfica dicen que un crítico nace
o un crítico se hace de acuerdo a su especialidad. Por ejemplo, un fotógrafo puede ser crítico o se puede especializar dentro de la crítica de la fotografía de una película. Un músico sino por el contrario, tú puedes ser lo que sea y dedicarte a la crítica cinematográfica. ¿Cuáles son esos requisitos que debe tener un crítico cinematográfico? O incluso, muchos dicen que para ser crítico debe ser cineasta. Entonces, ¿cuáles son para ti? Fíjate, yo lo resumo en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que sepa escribir, que tenga buena ortografía, porque nada más imperdonable que un escrito con errores ortográficos, o en el caso de si va Muy a ser importante para todo. de medio audiovisual, que tenga buena dicción, porque una dicción fatal y una pronunciación atropellada se ve espantoso. Y lo segundo, yo creo que lo más importante, que te guste el cine, independientemente del género. Sea que te guste el cine de superhéroes, el cine basado en cómics, el cine de ciencia ficción, los dramas, las comedias, incluso hasta la pornografía, porque también hay que incluirla como género cinematográfico. Es decir, si independientemente del género, te tiene que gustar el cine, tienes que sentir el cine. Es como, no diría que pasión, aunque sí pudiese ser pasión por el cine, porque si te gusta el cine, independientemente de que seas un director, de que seas un director de fotografía, de que seas un actor, de que seas un músico trabajando en cine, un luminito, un editor, o alguien que hace crítica, tiene que haber un elemento que te conecte con las personas, que te conecte con el evento cinematográfico, que tenga ese factor de pasión, o como yo a veces también lo tiendo a decir, que a mí me gusta incluso el cine por encima del teatro, aunque pueda ganarme unos cuantos comentarios de gente que le gusta el teatro, por el hecho de que el cine en cierta forma es un acto de magia. ¿Por qué? Porque nada más mágico que poner fotografías fijas y ponerlas a rodar dentro de una película de 35 minutos, una tras otra, y que con eso generes movimiento. Pero además de generar el movimiento, como lo hicieron los hermanos Lumière, como lo hizo Edison, etcétera, etcétera, está el hecho de que puedas transmitir emociones, transmitir, transmitir sentimientos. Todos estos montones de personas que en el pasado reciente Jack se hundía en el océano Atlántico mientras Rose sobrevivía en Titanic de James Cameron, o en los 40 cuando veían que la boda imposible entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca, por citar dos clásicos de películas románticas de todos los tiempos, o El sentido de la familia que infundía Francis Ford Coppola y Marlon Brando y Al Pacino en El Padrino. Aquí estamos hablando no solamente del hecho de adaptar un texto o algún elemento presente al evento cinematográfico. Estamos transmitiendo sensaciones, sentimientos, emociones, incluso hasta por ejemplo, hasta las modas que han sucedido a nivel de vestuario desde que existe el cine, han venido influidas en muchas ocasiones por el cine, desde peinados, vestuario, lo que sea. Y eso ha trascendido incluso la experiencia sociocultural. Por eso considero que para uno ser un buen crítico de cine, tiene que tener dos elementos. Como ya mencioné, ortografía, si vamos a escribir segundo lugar, que te guste el cine, que sientas el cine, que te apasione el cine. Yo creo que esos son los dos elementos principales para ello. ¿Ok? Esa es la magia del cine, ¿no? Que no te limita. Absolutamente, Ahora bien, Frank, ¿cuáles son esos lugares, esos totalmente. sitios de trabajo donde Bueno, hay varias formas. Quizás en el pasado era un poco más complicado porque uno tenía que ser un periodista, graduarse, y entrar en un medio de comunicación tradicional para escribir crítica de cine, fuese televisión o fuese prensa, etcétera, etcétera. En la actualidad digamos que es un poco más democrático el asunto porque uno puede tener un blog o incluso pagar por un dominio web si el presupuesto y tener ese espacio dentro de la gran autopista de la información política de cine. Y eso es algo totalmente
es totalmente aceptable. De hecho, mi trabajo ha sido a nivel de digital, en blogs y en espacios de cine. Y eso por un lado. Y digamos que en tiempo reciente he impuesto bastante el tener espacios de redes sociales, bien sea por hilos de tweets o bien sea por mediante canales de cuentas de Instagram, perdón, donde la gente pueda dar un espacio y digamos que en el caso de Instagram un poco más accesible por el hecho de que la red es bastante amigable. También se puede hacer por YouTube, que serían críticas en forma audiovisual. Valga la cuña, estoy haciendo aquí, por el espacio que tengo en YouTube, que es Dos versus Cine, que hago junto con mi otro colega Alfred Coles, valga la cuña, que también nos dedicamos a hacer crítica de audiovisual a nivel de nos parece buena, nos parece mala, o hacer lo que tradicionalmente hacemos, un ranking de las 10 películas, por ejemplo, el ranking reciente, las más intelecto-románticas, o las más polémicas a nivel de crítica, o las más películas más de terror de todos los tiempos. Sí, es verdad que se nos escapó en temporada navideña hacer las 10 películas más navideñas de todos los tiempos, pero bueno, eso ya será para este año, en estos tiempos de cuarentena y de coronavirus, haremos esa. Hay una que creo que está por salir, si no es que ya ha salido, no ha salido todavía, pero les lanzo el dato, que va a ser de las 10 películas sobre pandemias y enfermedades más populares de todos los tiempos, para que tengan una idea de qué se viene. Es decir, hay muchos También medios de, donde la crítica se puede hacer. Sí, crítica de ser un sí, graduado de de profesión, la sino que crítica ahora es un cinematográfica, poco más abierto. porque tuvimos acá una pequeña salto de conexión, creo que tenemos un poco de delay, pero ya nos estabilizamos. Sí, Te escucho. sí, sí. Sí, decía que ya no es como en el pasado que la crítica era como que muy cerrada, que solamente tenías que ser graduado de comunicación social para poder escribir en un medio de comunicación tradicional. En la actualidad uno puede tener un blog, puede tener una cuenta de Instagram, un canal de YouTube y con ello hacer crítica de cine, sin necesariamente tener que ser crítico de cine, por ejemplo. ¿Qué decirle a esas nuevas generaciones de críticos que se ven en un panorama donde evidentemente el cine ha dejado de ser una prioridad, ¿no? O sea, sabemos que el mundo vive una situación bastante complicada como para estar pensando, dirían muchos, ¿no? En temas de entretenimiento, de arte, de Ujú. esparcimiento. ¿Qué decirle a esas nuevas generaciones que hoy por hoy, bueno, están como en esa, en esa toma de decisiones, ¿no? Si dedicarse al cine, este tipo de trabajos cuando el mundo, bueno, merita otras prioridades. Mira, lo más que puedo decir de hacer, lo que hacen, si están ya dedicados al campo de la crítica, sigan haciendo reseñas de cine, porque tienen que verse en cierta forma como esas guías que van a ayudar a los espectadores a separar, como he dicho más de una ocasión, la paja del trigo y que puedan ver un elemento de calidad que no les haga ni perder su tiempo ni perder el dinero. Eso por un lado. Y por el otro, mi recomendación que siempre digo, las veces que he dado clases de crítica de cine y de análisis fílmico, es vayan a los clásicos, busquen referentes, porque muchos, es decir, no hay nada inventado en el campo del cine, más bien el cine lo que está haciendo en la actualidad es reciclar ideas, o desde sean versiones en acción en vivo, bien sea franquicias, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que ir, volver a revisionar los clásicos, revisarlos, analizarlos, verlos de otra perspectiva, porque al hacer ese proceso de análisis, eso nos ayuda a alimentarse uno de lo que es bueno y poder, en definitiva, como crítico de cine, tener un criterio y elaborar un criterio para poder, en definitiva, ante un producto nuevo, dar una opinión válida sobre el mismo. Si es bueno, si es malo, si es terrible, si es excelso, etcétera, etcétera. Yo siempre digo en ese aspecto, en las todas circunstancias no dejen de ver material audiovisual, independientemente de su calidad, sea bueno o sea malo, porque incluso ver productos malos es bueno al nivel de crítica, porque eso ayuda a decir, no es decir, una película es mala porque sí, sino que uno tiene que argumentar con base porque algo es malo.
porque tiene mala fotografía, porque tiene malas actuaciones, mala dirección, porque en general el producto es terrible, o algo es bueno y decir lo mismo, es decir, esto lo hace bueno, esto lo hace satisfactorio, esto lo hace interesante. Y lo segundo, igual lo repito, es buscar los clásicos. Ver todo, estamos hablando de más de 100 años de historia de cine. Uno tiene que empezar a ver películas desde mudas hasta sonoras, desde musicales hasta películas de terror, independientemente de los géneros. En cada género siempre hay un elemento, una película que sobresale de la norma, sea ciencia ficción, sea superhéroes, sea lo que sea. Y eso ayuda como crítico de cine a formarse uno como crítico y a tener a la vez un criterio para saber qué es lo bueno y qué es lo no bueno dentro del producto cinematográfico. Y precisamente con ese criterio, Frank, con ese, digamos que con esa justificación, hoy tenemos toda la justificación, todos los argumentos que no podemos despedir esta entrevista sin conocer para ti, sin conocer de ti, mejor dicho, ese top 5 Black, un cinéfilo estudiante académico no debe dejar de ver. Hoy queremos despedir esta escuela de cine y televisión te enseña con Luis Ortega sin que nos digas tu top 5 de mejores películas de la historia. ¿Cuáles son esas 5 mejores películas? Que para Frank Black yo sé que es bastante complicado, pero seguramente te lo han preguntado en alguna oportunidad y por lo Sí, menos debes tener una noción, una base. 5 películas indispensables para que todos nuestros amigos que estén viendo este video, bueno, tengan ahí para anotar una referencia, como te decía, ¿no? Con un criterio para ver de cine, de calidad. sí, sí, sin duda. No me la pones difícil, me la pones y no me la pones difícil, porque yo sé más o menos cuál es mi ranking, pero voy a irte del 5 a la 1. Adelante, En quinto lugar, Casablanca, porque considero que es una de las mejores un historias de amor clásico. jamás contadas, de amor imposible, porque estamos hablando de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, eso no hay discusión para nada, sin duda alguna. En cuarto lugar, Ciudadano Kane, de Orson Welles, porque estamos hablando de una película que se adelantó en 80 años a lo que en la actualidad se sigue haciendo de cine. Es decir, es una película que se sale de la norma. Es decir, Orson Welles hizo esta película y bastó y sobró para no hacer más Un nada en su visionario. vida. Un visionario total. En tercer lugar, tendríamos Ocho y medio de Federico Fellini, considero una de las obras maestras del cine, sin lugar a dudas, es decir, es algo que supera ese elemento de conexión, es de romper esa cuarta pared entre lo que es espectador y cineasta, de esa frustración de un cineasta, de un artista, de no saber qué crear, pero a la vez vinculado con el factor personal, el factor de el asunto de lo que él quiere hacer, de lo que pudiera hacer, de lo que pudiera lograr como ser humano y como artista, aparte de su relación con las mujeres, de que no puede vivir con ellas, pero tampoco sin ellas. En segundo lugar, wow, en segundo lugar, lo que pasa es que no quiero dejar el Padrino por fuera, pero sí tendría que decir, bueno, dejaría el bonus, yo te diría como el bonus de la sexta película del Puedes tener Padrino, de una Francis Ford mención Coppola, porque es una obra especial, exacto. maestra. Esa es la mención especial, el Padrino de Francis Ford Coppola, y particularmente la uno porque tener a Marlon Brando, Al Pacino, a James Caan y a Francis Ford juntos es una obra maestra. Estamos hablando de los primeros 15 minutos de película, donde tú no ves a Marlon Brando, pero sin embargo lo sientes, que la pantalla, y los tienes de espalda. Ningún actor, ningún director puede lograr ese nivel de perfección, como lo logró Francis Ford Coppola y Marlon Brando en el año 72. Vale acotar que esa película se estrenó una semana antes de yo nacer. O sea que por algo me vinculó al ranking. En el segundo lugar, tenemos la trilogía completa del Señor de los Anillos, porque creo que Peter Jackson logró una obra maestra, básica de la literatura universal, que es la obra de Tolkien, y llevarla a un nivel de perfección, tanto visual, de guión, como de todo, que yo he hecho el experimento de sentarme a ver las tres películas en una extendida y no me ha cansado y no he sentido el cansancio y se me ha hecho algo tan rápido que digo, Dios mío, qué impresionante. Es decir, es algo Que las nuevas generaciones de que cinéfilos, bueno, impresiona. Sí, se embriaguen de lo que ciertamente, claro, bueno, es una muestra completa de cinematografía esa saga. Y a ver, Fran, claro. en el Y el puesto primer, número 1, el puesto de honor, Ok, el puesto número uno fue una película que me marcó como ser humano cuando lo vi a los 14 años. De hecho, el Frank Black que entró a la sala de cine no fue el mismo cuando son de esa sala de cine.
y fue Ya sé cuál 2001 es. Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, sin duda, porque solamente un genio del cine, o como lo dijo Martin Scorsese, una película de Kubrick equivalía a 10 películas de otros ¿La puedes directores, y repetir, por Kubrick nada favor, más hizo para 13 que nos películas. escuchen nuestros amigos, que hubo un salto ahí como de conexión? Ok, como decía, el puesto número uno, en mi opinión, es 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Como bien lo dijo Martin Scorsese en una entrevista, una película de Stanley Kubrick equivalía a 10 en otros directores. Y Kubrick apenas hizo 13 películas. 13 películas son obras capitales del cine. Y particularmente 2001 Odisea del Espacio es algo que se escapa de la convención normal de una película de ciencia ficción para ubicarse en un contexto incluso humanístico. Algo que supera todo lo inimaginable. Uno cree que está viendo una película de ciencia ficción y uno está viendo una película sobre la historia del hombre, sobre el futuro del hombre, incluso hasta sobre teorías de la evolución humana. Cómo fue que pasamos de monos humanoides a seres humanos y cómo pudimos pasar de hombres en la actualidad o Homo sapiens a ser superhombres, como decía Nietzsche. Incluso hasta plantea vida extraterrestre. Es decir, son elementos que la hacen, para mí, la mejor película de todos los tiempos y sin duda la obra maestra de la ciencia ficción y quizás una de las 10 películas más importantes de la historia del cine. Tal como nos dice Erika, tremenda película y ciertamente, ¿no? Hay que tener Sí, sí. mucha madurez cinematográfica, mucha conciencia para verla. Paciencia, quizás apenas se está involucrando en el cine, pero ciertamente una gran obra Sí. cinematográfica, Fran. No me queda de otra que agradecer enormemente una vez más tu disposición. Ya, bueno, A llevamos ti. una gran camaradería a través de Magia del Cine, a través de otras plataformas. Y bueno, hoy acá en la Escuela de Cine Te Enseña con Luis Ortega. Bueno, es un grato placer haber tenido otra tertulia para conocer mejor este oficio, que ciertamente se hace muy interesante. El gusto, como siempre, es mío estar con ustedes y, por supuesto, estar en esta casa de la cual me siento orgulloso de ser docente de Escuela de Cine y Televisión. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy completamente a la orden, siempre voy a estar a la orden. Y un poco de promoción en mis redes sociales. Me pueden encontrar como @FrankBlackhall en Instagram, Twitter, como Frank Black en Facebook. Y también pueden entrar a mi canal de YouTube que tengo junto a Alfred Coles, que es Dos versus Cine. Pueden encontrar por allí Dos versus Cine. ¿Ok? Bueno, amigos, fue Fran Black, crítico de cine, miembro del círculo y cofundador del Círculo de Críticos de Caracas, ingeniero en sistemas, especialista en marketing, redes. Así que bueno, hoy hemos tenido esta tertulia muy interesante, recordándoles que este video va a quedar colgado en el feed de la escuela, en el IGTV de la Escuela de Cine y Televisión, @CineTV, así como también de YouTube. Y más adelante les anunciamos que quizás se estén editando algunos fragmentos para que luego todas estas charlas que hemos tenido todos los viernes a las 5 de la tarde, bueno, puedan servir de cara a nuevas generaciones de estudiantes. Sabemos que la escuela está en este formato ahora online, invitándolos todos a solicitar información al respecto por el correo electrónico coordinación@ecinetv.org.be. Ahí pueden solicitar toda la información en relación a cupos, talleres, nuevos planes, mensualidades. Así que todos invitados. Además, invitarlos a que el próximo viernes a las 5 de la tarde se conecten nuevamente por acá, porque vamos a tener a nuestra invitada especial, Ninoska Dávila. Ella es especialista en marketing y distribución cinematográfica. Para ellos deseen conocer más acerca de el mercadeo, la promoción cinematográfica, las ventas, algo muy importante, cómo saber vender, cómo vender una película en los mercados, en los festivales, en muchos aspectos los estaremos conversando con Ninoska Dávila, así que invitados como todos los viernes a las 5 de la tarde. Un gran abrazo para ti, Fran, para todas las personas que se conectaron y nos Igualmente, un seguiremos abrazo. viendo por estas pantallas. Un abrazo para todos. Saludos, saludos. Feliz fin de semana.